Mi nombre es Tamara Muñoz, soy residente de Medicina Interna de tercer año y hoy día vamos a hablar del enfrentamiento de las diarreas crónicas. Más que nada, eh, cómo, qué tipo de diarreas y cómo estudiarlas principalmente. A partir por la definición, es una alteración persistente de la consistencia de las deposiciones. Según la escala de Bristol, sería entre una tipo 5 y una tipo 7. Un aumento de la frecuencia de las heces, más de 3 deposiciones al día, o de mayor peso, es decir, más de 200 gramos al día, de más de 4 semanas de duración. En la escala de Bristol, aquí podemos observar, la tipo 5 son trozos de masa pastosa con bordes definidos, y a tipo 7 que ya simplemente es acuosa, totalmente líquida. Entonces, eh, existen varios tipos de diarrea. Primero tenemos la diarrea acuosa, la cual es de consistencia líquida, generalmente es de alto volumen y dependiendo de si es secretora o osmótica, no se dé al ayuno. ¿Ya? En el caso de las secretoras son mucho más de mucho más alto volumen que las osmóticas y en el caso de las osmóticas, esta sí se dé al ayuno. En general, fisiopatológicamente, lo que se produce es una disminución de la absorción de los nutrientes, generalmente carbohidratos, los cuales producen una presión osmótica que secuestra el agua, inhibe la absorción de agua a nivel colónico y finalmente produce que las deposiciones se vuelvan líquidas. Principalmente la diarrea acuosa es de origen del intestino delgado. La diarrea esteatorreica es también líquida, de alto volumen también se da con el ayuno porque tiene que ver más con la absorción de nutrientes, de características amarillas, se describe de un mal olor y que generalmente la característica es que flotan en el agua, o se pueden ver incluso como aceite en el agua, y se asocia a baja de peso y desnutrición. En la estatorrea existen dos fenómenos, uno es la mala absorción, que es una disminución de la captación de nutrientes, y la maldigestión, que es una disminución enzimática que dificulta la absorción. En la mala absorción, generalmente el problema es de las vellosidades intestinales. Y en la maldigestión es un problema enzimático que al producirse una disminución de la digestión de los nutrientes, dificulta la capacidad de absorberse porque las moléculas de los nutrientes son muy compuestos, no se alcanzaron a digerir, por lo tanto tampoco se pueden absorber. Y también es de origen del intestino delgado. Está la diarrea inflamatoria, que en general es de pequeño volumen, tiene características de disentería, es decir, con mucosidad y con sangre en las deposiciones, y generalmente se asocia a pujo y tenemos rectal. En el caso de estas, son principalmente del colon. Y por último, existe la alteración de la motilidad, que igual muchas veces tiene las mismas características eh, que la diarrea, y principalmente lo que se produce es una alteración de la motilidad, como dice el nombre, que es generalmente asociada a enfermedades crónicas, por ejemplo, en pacientes diabéticos, enteropatías diabéticas, pacientes que tienen esclerodermia, también tienen una predisposición a hacer alteraciones de la motilidad intestinal. Los pacientes que tienen hipertiroidismo generalmente tienen una motilidad aumentada. Entonces, una vez que ya tenemos estas cuatro tipos, las alteraciones de la motilidad generalmente se producen en la fase 3 y que son principalmente del intestino delgado. Entonces tenemos tres tipos del intestino delgado y que existe una que es principalmente del colon, que es la inflamatoria. ¿Ya? Entonces, vamos a partir viendo como un enfrentamiento inicial en relación a qué antecedentes recabar, qué exámenes pedir, qué es importante preguntar. Entonces, de los antecedentes, lo importante de los antecedentes médicos es ver si es que el paciente, por ejemplo, es diabético, si es un diabético mal controlado, que tiene daño órgano blanco, nos hará pensar que probablemente quizá esta diarrea pueda estar en el contexto de una enteropatía diabética, por ejemplo. En el caso del hipertiroidismo, porque hay un aumento de la motilidad intestinal,
ciertas colagenopatías como la esclerodermia tienen alteraciones de la motilidad del intestino delgado, y otras colagenopatías también se asocian a pseudoobstrucción, que finalmente es la enfermedad que engloba a todas estas alteraciones de la motilidad intestinal. Vasculopatías, los pacientes que tienen ateromatosis difusa generalmente tienen ateromatosis mesentéricas que finalmente van a producir colitis isquémica. Y en los pacientes con inmunodeficiencia, porque tienen más predisposición a hacer sobrecrecimiento bacteriano, que es una de las patologías que posteriormente vamos a ver con más detalle, o también tienen más predisposición a hacer infecciones crónicas por parásitos, por ejemplo. En los fármacos, la metformina, una de sus reacciones adversas más frecuentes es la diarrea, y puede ser causa de diarrea crónica si es que el paciente persiste tomando el medicamento. La colchicina, algunos antibióticos porque producen disbacteriosis, o también porque son prokinéticos, como en el caso de los macrólidos. Los antiácidos con magnesio, colinérgicos, los digitales, los antiinflamatorios, los diuréticos y la sertralina. De las cirugías importantes, gastrectomía y resección intestinal, porque en general la gastrectomía lo que produce es una disminución obviamente de la acidez del bolo alimenticio, y eso a la vez va a generar una serie de eventos que finalmente igual van a producir una alteración de la digestión de los nutrientes. La resección intestinal, porque va a producir un síndrome de intestino corto que finalmente va a producir diarrea malabsortiva. La colecistectomía, ya que al no tener vesícula, eso se produce una cierta discordia entre la secreción de ácidos biliares y la alimentación con grasas. Las resecciones pancreáticas y la radioterapia también, porque van a producir una insuficiencia pancreática que finalmente igual va a llevar a un síndrome malabsortivo. Las antecedentes familiares de enfermedad celíaca, de enfermedades inflamatorias intestinales, neoplasias de colon, también antecedentes de otras enfermedades autoinmunes como hepatitis autoinmune, vitiligo, hipotiroidismo. Es decir, en general, si un paciente tiene una enfermedad autoinmune, tiene más predisposición a tener otro tipo de enfermedades autoinmunes o inflamatorias. Hábitos como el alcohol. El alcohol también es una sustancia bastante irritativa que puede producir diarrea, y además el alcoholismo se asocia mucho a pancreatitis crónica, que también puede producir un síndrome de mala absorción. El tabaquismo, que es factor de riesgo para algunas enfermedades inflamatorias intestinales, o para para que tengan mala respuesta a tratamiento, o para que se produzca una crisis de estas enfermedades inflamatorias. Y conductas sexuales de riesgo para sospechar inmunosuficiencia secundaria, o porque existen igual algunas proctitis crónicas que pueden tener igual diarreas inflamatorias. De la anamnesis remota, lo importante es caracterizar bien la diarrea, evaluar el tiempo, la frecuencia, si es que es de predominio nocturno, diurno o ambas. Eso nos va a orientar si es que es de origen orgánico o funcional, que finalmente lo que nosotros queremos tener como conclusión posterior a la evaluación inicial y con los exámenes iniciales. Los elementos patológicos, presencia de estatorrea, de disentería, y los signos de alarma. Si el paciente presenta dolor abdominal o diarrea nocturna, es un síntoma de alarma que nos tiene que hacer pensar que es una patología orgánica. Si tiene baja de peso, fiebre, compromiso del estado general, como síntomas sistémicos, también nos tiene que hacer pensar en organicidad. Y si tiene pujo o tenesmo rectal. También, si esta diarrea tiene relación con la alimentación o no, si cede al ayuno, si el paciente asocia el consumo de lácteos, por ejemplo, o de gluten con estas manifestaciones, y las manifestaciones extraintestinales de algunas enfermedades inflamatorias, como es lumbago inflamatorio, poliartralgias, ojo rojo, entesitis, dolores de los tendones, lesiones cutáneas como pioderma gangrenoso, psoriasis, y vamos a ir viendo más adelante a qué se asocian cada una de ellas.
En el examen físico, las lesiones cutáneas que preguntamos, dermatitis, si tiene presencia de dermatitis herpetiforme, eritema facial, pensando en síndromes carcinoides, por ejemplo, el que pueden provocar síndromes diarreicos crónicos, eritema nodoso, epiderma gangrenoso, que son eh, lesiones cutáneas que se asocian mucho a enfermedades inflamatorias intestinales. Presencia de hepatomegalia y de asitis, principalmente pensando en daño hepático crónico, que pueden ser enfermedades autoinmunes asociadas, o asitis pensando en el síndrome hepatosos secundarios a hipoproteinemia importante. Si hay sensibilidad abdominal, masas abdominales que nos hagan pensar en neoplasias, por ejemplo, o en abscesos y fístulas del sistema digestivo. De lo neurológico, evaluar si es que hay presencia de neuropatía periférica, pensando si es del paciente diabético, si tiene daño de órgano blanco o déficit de vitamina, que se producen en los pacientes que tienen síndrome malabsortivo. Temblor distal, pensando en hipertiroidismo, o deterioro cognitivo también asociado a hipovitaminosis. En las extremidades, siempre buscar artritis y entesitis. Y el examen rectal, buscar fisuras, úlceras, pensando en enfermedades inflamatorias como el Crohn. Y tacto rectal siempre, y sobre todo descartar fecaloma, porque hay veces que se produce diarrea por rebalse y es secundario en fecaloma. De los exámenes generales que uno debería pedirle a los pacientes, siempre pedir hemograma. El hemograma nos va a servir para evaluar si es que tiene anemia, por ejemplo, por déficit de fierro, y parámetro inflamatorio. Si tiene parámetro inflamatorio elevado, nos va a hacer pensar que probablemente esto es secundario a algo infeccioso o algo inflamatorio, por ejemplo. El tiempo de protombina, porque en general, si los pacientes tienen síndrome malabsortivo, lo que tienen también es déficit de vitamina K, lo cual va a producir coagulopatía. Electrolitos, siempre el aumento de, cuando hay diarrea muy profusa, generalmente hay alteraciones hidroeléctricas asociadas, alteraciones del calcio, sobre todo porque puede haber déficit de vitamina D importante también, y alteraciones de la absorción de calcio, pueden de hecho estos pacientes hacer hipocalcemia importante. Alteraciones del fósforo, que es igual, el fósforo cuando está bajo en general, o son patologías tubulares o son de nutrición importante. La albúmina, principalmente para evaluar el estado nutricional general y por si sospechar que hay pérdidas de proteína a través de la diarrea. Y estudio carencial en general, vitaminas, déficit de vitamina B12, de ácido fólico, perfil cinética del fierro, vitamina D. Son cosas que uno siempre debería solicitarle a estos pacientes, sobre todo si tiene diarrea estatorreica. Una ecografía abdominal o un TAC de abdomen con contraste, para descartar principalmente causas neoplásicas, por ejemplo. Y realmente vamos a ir viendo, según las patologías, qué tipo de examen es mejor pedir según lo que uno está sospechando. Como parasitológico, porque en general, o sea, los parásitos se asocian más a diarrea en vías de prolongación más que en diarrea crónica propiamente tal, pero a veces los pacientes inmunosuprimidos en general pueden hacer cuadros de diarreas crónicas asociados a parásitos. Y los leucocitos fecales y la calprotectina fecal son elementos que nos sirven para evaluar si es que la diarrea es de origen inflamatorio o no. La calprotectina es una enzima que se produce, que produce los neutrófilos, y puede ser medida a través de las heces, para evaluar principalmente si hay presencia de neutrófilos, que nos va a traducir finalmente en tensión. El punto de corte es 50 miligramos por decilitro, va a depender un poco del laboratorio, pero menos de eso es muy sugerente de que la causa de la diarrea es no inflamatoria. Y de hecho la calprotectina fecal se utiliza mucho para el seguimiento de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, para medir respuesta a tratamiento. Y también se puede utilizar cuando uno sospecha que el paciente tiene una diarrea funcional, por ejemplo, para descartar y asegurarse de que en realidad no haya inflamación en la diarrea. Entonces, volvemos a nuestros tipos de diarrea, vamos a ir viendo causas que nos pueden provocar una diarrea acuosa.
De las diarreas acuosas, entonces dijimos que estaban las secretoras. De las secretoras, en general, se producen tumores neuroendocrinos como el síndrome carcinoide y el abuso de laxantes. El abuso de laxantes es difícil de evaluar. Eh, Hay algunos exámenes de orina que no pueden, pero en realidad son bien escasos, no están como disponibles en todos los hospitales. Pero sí, lo que se puede ver en la colonoscopia es la melanosis coli, que es lo que podemos ver en la imagen, en las imágenes a la derecha. Si hay presencia de eso, significa que es probablemente el paciente es usuario crónico de laxantes. En las causas osmóticas, enfermedad celíaca, intolerancia a la lactosa, síndrome de sobrecrecimiento bacteriano y colitis microscópica. De esas vamos a evaluar, o sea, vamos a ver ya más detalladamente la enfermedad celíaca. Esta es una enfermedad sistémica crónica que es mediada por inmunidad a gliadina, que es la proteína del trigo. Tiene una prevalencia del y se asocia a enfermedades autoinmunes como tiroiditis autoinmune, o sea, hipotiroidismo, vitiligo, psoriasis, alopecia, hepatitis autoinmune. Eh, y tiene manifestaciones digestivas y extradigestivas. De las digestivas pueden ser variadas. De hecho, incluso puede el paciente no tener síntomas digestivos y manifestarse solamente con alteraciones del laboratorio, por ejemplo. Pero de las manifestaciones digestivas se puede manifestar como diarrea crónica, incluso como un síndrome malabsortivo bien importante cuando hay comiso enteropático, constipación, dolor abdominal, náuseas, vómitos, incluso pirosis. De las manifestaciones extradigestivas, alopecia, psoriasis, vitiligo y dermatitis herpetiforme son como las manifestaciones más frecuentes asociadas a enfermedad celíaca. También puede haber edema, compromiso de estado general y neuropatía, principalmente cuando el compromiso del intestino delgado es importante y se produce un síndrome malabsortivo secundario a la enfermedad celíaca. Hay alteraciones del laboratorio que se asocian, que principalmente anemias por déficit de fierro, por ejemplo. Entonces, una de las causas de anemia refractaria a tratamiento, por ejemplo, hay que descartar de que sea, por ejemplo, enfermedad celíaca. Alteraciones de la coagulación cuando hay un síndrome malabsortivo importante y también a alteraciones del perfil hepático. Las complicaciones, enfermedad celíaca refractaria a la dieta, que finalmente es el tratamiento más importante, yeyunitis ulcerativa y tienen más frecuencia de ser tumores como linfoma intestinal, que son muy infrecuentes, pero en estos pacientes se hace más frecuente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En general, tiene que ser un paciente que uno sospeche que sea o que tenga factores de riesgo para tener enfermedad celíaca, como antecedentes familiares o enfermedades autoinmunes asociadas, o que tenga una clínica digestiva o extradigestiva que nos haga pensar que puede ser secundaria a una enfermedad celíaca. El diagnóstico se hace a través de serología. Existe el anticuerpo antitransglutaminasa, antigliadina deaminada y antiendomicio. En general, se utiliza el anticuerpo antitransglutaminasa y antiendomicio, que juntos tienen una especificidad del 100%, pero existen algunos falsos negativos. Entre ellos, el déficit de IgA, que puede ser por la misma enfermedad celíaca o porque tiene un déficit aislado de IgA. Y en ese caso, si el paciente tiene anticuerpos negativos, no te descarta el diagnóstico porque hay presencia, porque el anticuerpo antitransglutaminasa es tipo IgA. Entonces, en ese caso, uno le solicita anticuerpos antigliadina deaminada, que es IgA. Entonces, si el paciente tiene serología positiva, uno le realiza el diagnóstico histológico, le pide una endoscopia con biopsia de duodeno para confirmar el diagnóstico. Y la dieta en estos pacientes, o sea, el tratamiento en estos pacientes es principalmente la dieta sin gluten. Otro falso negativo es que el paciente haya hecho una dieta sin gluten en la última semana. Eso igual hace que se pueda negativizar el examen. Por lo mismo, los anticuerpos sirven para seguimiento de estos pacientes y para evaluar respuesta a tratamiento. A veces el paciente te va a decir, no, si yo me porto súper bien y no como gluten, y uno le hace un anticuerpo antitransglutaminasa, por ejemplo, y está positivo.
Entonces significa que o hay que reforzar la dieta sin gluten, o está comiendo algo que él quizás no sabe que tiene gluten, pero tiene. Así que sirve para seguimiento del paciente. La colitis microscópica es algo que hay que saber que existe y sospecharlo, porque es frecuente que se esconda dentro del diagnóstico de diarrea funcional. Existe la colitis colágena y la colitis linfocitaria. Son enfermedades inflamatorias crónicas que son prevalentes en el adulto mayor y se asocian a enfermedades autoinmunes. Son más frecuentes en mujeres y en pacientes fumadores. Y la característica de estos pacientes es que tienen una colonoscopía que tiene una mucosa normal. Entonces, uno, por ejemplo, al paciente le pide una colonoscopía porque tiene diarrea crónica y está normal. Entonces uno dice, no, el paciente tiene una diarrea funcional. Pero si uno no le pide la biopsia escalonada, no puede descartar de que tenga colitis microscópica. Así que si el paciente uno le solicita la colonoscopia por diarrea, uno siempre tiene que pedir una colonoscopia con biopsia escalonada. Y esto consiste en que le toman biopsia desde la última porción del ilion hasta el recto. Y el tratamiento en este caso son antidiarreicos y budesonida oral, que es un corticoide que no se absorbe, entonces es como un corticoide tópico, por decirlo de alguna forma. Ya. Ahora vamos a pasar a las causas de esta torrea. Tenemos las enteropatías, que en general, cuando uno las sospecha, le solicita biopsia duodenal. Tenemos el sobrecrecimiento bacteriano, que se le pide un test de hidrógeno aspirado, que más adelante vamos a conversar bien de qué se trata, y las pancreatopatías en general, que generalmente uno le solicita imágenes y además puede solicitar elastasa fecal, que igual vamos a ir hablando más en detalle en los próximos minutos. Cuando hay pacientes que tienen esta torrea, en general pueden tener mala absorción selectiva o general. Entonces, ¿cómo podemos ir identificando, según la clínica o los exámenes, qué tipo de qué tipo de mala absorción puede tener? Entonces, en general, cuando hay mala absorción de calorías, hay pérdida de peso, pero tiene apetito conservado. Cuando hay mala absorción de lípidos, se ve clínicamente como esta torrea. Cuando hay mala absorción de proteínas, hay edema, atrofia muscular y amenorrea. También hay hipoalbuminemia, y esto generalmente es por la pérdida de proteínas. Carbohidratos, cuando generalmente se asocia a distensión abdominal, flatulencia y diarreas acuosas. Los déficits de vitamina B12 pueden manifestarse como anemias macrocíticas, como una degeneración combinada aguda, que se va a manifestar como una neuropatía periférica, deterioros cognitivos también que pueden asociarse a déficit de B12, el folato, anemia macrocítica, complejos B, trastornos dermatológicos y estomatosis angular, etc. Déficit de fierro, anemia microcítica, déficit de vitamina D y pueden tener incluso hipocalcemia severas. Por lo tanto, siempre descartar de que no tenga signos de hipocalcemia sintomática como parestesias, tetania, etc. Y déficit de vitamina K, y eso lo podemos ver con trastornos hemorrágicos, hematomas o alteraciones de la coagulación. Entonces, una de las causas de síndromes malabsortivos es el sobrecrecimiento bacteriano. Bacterias, en general, la flora bacteriana está principalmente en el colon. En el intestino delgado también pueden haber bacterias, pero en muy bajo porcentaje. Entonces, cuando hay alteraciones de la motilidad o alteraciones enzimáticas que finalmente van a producir alteraciones de la absorción y van a producir un aumento de disponibilidad de los nutrientes por parte de las bacterias, va a provocar un sobrecrecimiento bacteriano que va a hacer que las bacterias del colon empiecen a crecer y progresivamente a través del intestino delgado. Y esto clínicamente se va a ver como un síndrome malabsortivo, que también va a tener principalmente mucha distensión, mucha flatulencia y diarrea crónica, que puede tener incluso esta torrea. Y hipovitaminosis asociada. Puede ser muy grave en general.
El diagnóstico se hace con un test de hidrógeno aspirado, que es un test que en realidad no se hace mucho acá en Chile. Hay pocos centros que lo hacen, pero lo que se hace es darle al paciente lactulosa, que es un disacárido no absorbible, eh, y se mide la cantidad de hidrógeno aspirado que finalmente es producido por el metabolismo de estas bacterias, y se mide el pic de hidrógeno expirado, que en general en los pacientes que tienen sobrecrecimiento bacteriano es mucho más precoz y mucho más alto el pic. El tratamiento en general es con antibióticos. El tratamiento de elección es rifaximirina, que es un antibiótico no absorbible, que se usa harto en los pacientes con daño hepático crónico. Se usa entre 1200 a 1500 miligramos al día por 14 días. Hay otras opciones de tratamiento antibiótico, que puede ser metronidazol, ciprofloxacino, moxiclavulánico, pero de los estudios que en realidad han sido más que nada observacionales, eh, hablan de que la rifaximirina es como el tratamiento de elección y ha demostrado que tiene mejor efectividad y tiene menores índices de recurrencia. Sin embargo, la recurrencia es alta, más del 40% en algunas series, porque principalmente este sobrecrecimiento bacteriano se produce porque hay una alteración estructural que está favoreciendo que se produzca este fenómeno. Por eso la recurrencia es frecuente. Y también se ha aprobado una dieta baja en FODMAPs, que son principalmente los alimentos que tienen disacáridos complejos y generalmente son ricos en fibra, que pueden producir finalmente mucha sintomatología. Entonces, por eso se les deja esta dieta, que en realidad se probó inicialmente para el síndrome de intestino irritable, pero también ha demostrado cierta utilidad en este tipo de pacientes. La insuficiencia pancreática, las causas más frecuentes son la pancreatitis crónica, la resección quirúrgica del páncreas o la radiación. ¿Cómo sospechar este cuadro? En general tienen dolor abdominal y hacen síndromes diarreicos crónicos con características de síndrome malabsortivo. Se puede solicitar un TAC o una resonancia de abdomen para evaluar la estructura del páncreas. En general, el páncreas, cuando hay presencia de pancreatitis crónica, es un páncreas que está disminuido de tamaño, tiene dilatación del virsum y tiene litiasis intraductales, como lo podemos ver en la imagen de la derecha. Se pueden solicitar pruebas de función pancreática, está la elastasa fecal, y cuando está menor a 200, en general es muy específico de insuficiencia pancreática. Y el tratamiento de estos pacientes es suplementación de las enzimas pancreáticas. Entonces, ya vimos dos de los tipos de diarrea y vamos a hablar de la diarrea inflamatoria ahora. En general, la diarrea inflamatoria puede ser de causa infecciosa o inflamatoria, valga la redundancia. En general, los cuadros infecciosos que tienen diarrea inflamatoria en general son más agudos porque la gente igual se asusta más, consulta frecuentemente y en el caso de que sea infeccioso se deja tratamiento antibiótico. Entonces, si el paciente lleva un mes con una diarrea inflamatoria, es muy sugerente que es una diarrea de origen inflamatorio. Ahora, si el paciente consulta porque lleva 5 días de evolución, ahí se hace más difícil diferenciar entre algo infeccioso o inflamatorio, que aparte de eso, los pacientes que tienen enfermedades inflamatorias intestinales pueden hacer una crisis de colitis ulcerosa por una infección gastrointestinal. Entonces, en el caso de que sea inflamatorio, o sea, una paciente con colitis ulcerosa conocida, por ejemplo, y hace alguna crisis de diarrea inflamatoria, eh, siempre igual hay que descartar lo infeccioso. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ojalá tener a mano un panel gastrointestinal y si no, solicitar coprocultivo, parasitológico y todos los exámenes de deposiciones que le podemos pedir para descartar de que no tenga infección. Y de los inflamatorios, las dos enfermedades más importantes son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Vamos a hablar muy en general, a grosso modo, de estas patologías, porque en realidad son patologías bastante complejas y muy largos, pero la idea de esta presentación principalmente es que conozcan cada patología
cuándo sospecharla y qué exámenes pedirle principalmente. Entonces, la colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria de la mucosa del colon, afecta solo la mucosa del colon y de manera ordenada desde el recto hasta el ciego. La prevalencia es igual entre hombres y mujeres y en general es entre 15 a 45 años de la manifestación inicial. Tienen síntomas gastrointestinales y extraintestinales. De los gastrointestinales puede tener dolor abdominal, diarrea inflamatoria, pujo, tenesmo rectal. De los extraintestinales pueden tener artritis, lumbago inflamatorio, sacroileitis, eh, eritema nodoso, uveitis, y se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes, como cirrosis biliar primaria, por ejemplo, vitiligo, hipotiroidismo, etcétera. El diagnóstico se hace con una colonoscopía y aparte de ser diagnóstica nos sirve para evaluar extensión y gravedad. Y lo importante es solicitar biopsia, igual si es crisis o diagnóstico, igual siempre es importante pedirle una colonoscopía porque pueden haber complicaciones infecciosas que son infecciones por citomegalovirus y por Clostridium, y en general las por citomegalo el diagnóstico es a través de una biopsia. Otras complicaciones que pueden tener estos pacientes, enfermedad tromboembólica, así que siempre que se hospitalicen tienen que dejarle tromboprofilaxis y pueden hacer megacolon tóxico. El tratamiento puede ser tópico con 5-ASA o con corticoides tópicos también, o orales con mesalacina y corticoides o en las crisis. Eh, Se hospitalizan generalmente en crisis de leve a moderada y hay varios scores que pueden utilizar para evaluar gravedad. Uno son los criterios de True Love para evaluar necesidad de hospitalización para la crisis. La enfermedad de Crohn, en cambio, es una enfermedad que es del tubo digestivo en general. Puede afectar de la boca, ¿no? Puede tener compromiso transmural y es un compromiso parchado. Puede haber una lesión a nivel del colon y del intestino delgado, o puede haber una lesión perianal, por ejemplo, en el intestino delgado. Tiene varias manifestaciones, puede ser diarreas de todo tipo, puede ser diarrea malabsortiva, osmótica, diarrea inflamatoria, si es que tiene compromiso el colon, manifestarse como rectorragia. Puede haber compromiso perianal que generalmente se caracteriza por fístulas perianales, abscesos perianales, por ejemplo. Puede haber dolor abdominal y masas abdominales que pueden ser secundarias a flegmones o fístulas intestinales. Y también tienen síntomas extraintestinales que en realidad son similares a los de la colitis ulcerosa. Pero esta patología se asocia con la angitis esclerosante primaria. El diagnóstico va a depender del compromiso que uno sospeche. Si nosotros sospechamos que tiene compromiso colónico, colonoscopia más biopsia. Igual, generalmente el compromiso más frecuente es el compromiso del ilion distal. Entonces, en ese caso, uno igual le sirve la colonoscopia porque, entre comillas, una colonoscopia bien tomada es una colonoscopia que llega hasta el ilion. Entonces, también serviría la colonoscopia. En el caso de que uno sospechara que el compromiso es más de intestino delgado, en general uno lo puede tomar un TAC de abdomen con contraste, pero idealmente un enteroTAC o una enterografía por resonancia, que lo que se hace es pedirle al paciente que tome 2 litros de agua, cosa que el intestino se llene de agua y se pueda ver con mayor claridad la presencia de fístulas, estenosis eh, y flegmones si es que los hubiese. Y el tratamiento es budesonida oral, corticoides sistémicos en las crisis y mesalacina, como un tratamiento bastante inicial y en casos muy leves. En general, estos pacientes requieren inmunosupresión o incluso tratamiento con biológico. Entonces, para comparar una con otra, que en general siempre lo preguntan, es la colitis ulcerosa, entonces, el compromiso solo de la mucosa, por lo tanto, solamente forma erosiones y
compromete solamente el colon y es un compromiso continuo que parte desde el recto hacia el ciego. Y se dice que el tabaquismo es factor protector, pero la verdad es que una vez que el paciente ya tiene colitis ulcerosa, igual tiene más riesgo de hacer crisis si fuma. La enfermedad de Crohn, el compromiso es transmural, es segmentario, puede afectar a cualquier segmento desde la boca hasta el ano, puede presentar úlceras y el tabaquismo es factor de riesgo. Entonces, si una vez de nuestra valoración inicial, independiente que hayamos sospechado algo orgánico, ya tenemos todos los exámenes normales, probablemente sea una diarrea funcional. Estas se asocian harto a pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, tienen un estudio etiológico normal. En general, las diarreas funcionales no es que sea un diagnóstico de descarte, pero en general, eh, muchas veces las diarreas funcionales se asocian a uno o dos síntomas de alarma o factores de riesgo que finalmente uno decide finalmente estudiarlos también. Lo que uno puede hacer para asegurarse que realmente sea una diarrea funcional es tomarle una calprotectina y si está normal y aparte de eso tiene parámetros inflamatorios, en realidad nos podríamos quedar bastante tranquilos de que puede ser secundario a una diarrea funcional. Y el tratamiento en general es dieta baja en FODMAPs, antidiarreicos y antidepresivos tricíclicos que eh, se usa harto la mitriptilina en dosis pequeñas en la noche y andan bastante bien con ese tratamiento. Eso. Muchas gracias, doctora, por su presentación y su tiempo. José se tuvo que ir por temas personales, así que yo me quedaré hasta ahora al final. Ahora el espacio a preguntas y se va a dar un tiempo. Aquí preguntan si puede volver una diapositiva atrás. Eso mismo. Vamos a dar unos 5 minutitos máximo para